Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Berrones, soy el pastor de Iglesia Identidad y te doy la más cordial bienvenida a nuestros recursos multimedia. El mensaje que estás por escuchar forma parte del libro de Génesis. Te invito a que escuches todos y cada uno de los mensajes que vamos a preparar a lo largo de varias semanas. Vamos a estudiar acerca de la caída, el pecado, la creación, los patriarcas, Jacobo, Egipto, todos esos temas y preguntas que tenemos tantas veces acerca de este libro tan enigmático y tan interesante. La estudiaremos verso a verso, capítulo a capítulo, los 50 capítulos contenidos en él, y estoy seguro que Dios te traerá revelaciones y bendiciones a lo largo de este estudio. Te pido que, si te gusta nuestro mensaje, te suscribas a nuestro canal, que nos contactes a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook o en YouTube. El hashtag es @identidadslp, y también te invito a que nos escribas un correo a identidadslp@gmail.com. No te vas a arrepentir de ponerte en contacto con nosotros. Queremos conocerte, queremos saber más de ti. Atrévete a conocer más de Dios y a relacionarte con Él de una manera práctica y real. Gracias y que disfrutes el mensaje. El día de hoy la predicación se llama Amigo de mi amigo. Yo creo que todos hemos escuchado esa frase que dice que el amigo de mi amigo es mi amigo y el enemigo de mi amigo pues es mi enemigo también. Y el día de hoy vamos a ver cómo hoy creo que el objetivo de hoy es que quede muy clara la relación que tú y yo tenemos con el pacto abrámico. A veces creemos que todo el Antiguo Testamento se trata de Israel solamente y que tú y yo, pues a menos que tengamos ascendencia judía, pues entonces como que no nos hace sentido y que tal vez nos quejamos de la necesidad de los israelitas, pero el día de hoy creo que el objetivo es que nos quede muy clara cuál es la relación que tú y yo tenemos con Abraham y cuál es la relación, cómo esa relación se da entre Abraham, Jesús y obviamente nosotros. A veces creemos que el Nuevo Testamento es donde en verdad nos empiezan a aplicar las cosas, pero no, el Antiguo Testamento tiene muchísima relación con nuestras vidas. Y quiero comenzar recordando lo que hemos visto a lo largo de las últimas semanas, que las promesas y las bendiciones de Dios son incondicionales. La gran mayoría de las promesas que Dios le hace a Abraham y al pueblo de Israel y ahora sí que al universo son incondicionales. Hay muchas promesas y muchas cosas que tienen, vamos a llamarle letras chiquitas que dicen, pues si haces esto, yo haré esto. Pero particularmente el pacto abrámico es una bendición universal, incondicional, que depende totalmente de Dios. No depende de qué tan inteligente soy, de qué tan sabio soy, de qué tan poderoso soy, de qué tan bueno soy o qué tan malo soy. La bendición está y existe. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es apropiarnos de ella. No depende de nuestras propias capacidades. De lo único que depende es de la fidelidad de Dios. Y como la fidelidad de Dios no cambia, pues entonces solamente depende de que tú y yo creamos en esa bendición y nos hagamos dueños de la misma, que la tomemos porque ahí está para nosotros. La semana pasada vimos vimos la importancia que Dios le da a su promesa en la vida de Abraham. Vemos cómo la importancia de la promesa muchas veces no la da Abraham mismo. Se llama el pacto abrámico, pero yo le llamaría el pacto divino o el pacto de Dios, porque en realidad solamente es abrámico porque se le dio a Abraham. Pero el que se encarga de que se cumpla y que se siga cumpliendo hoy en día es Dios. La semana pasada también vimos cómo Dios decide cambiarle el nombre de Abraham a Abraham. Es decir, Abraham, que era padre exaltado, a Abraham, que significa padre de la multitud. Y este nombre, cuando Dios le dice, a partir de ahora eres Abraham, es un compromiso tangible de Dios con este hombre de cumplir el propósito que le había dado. Fíjense cómo a pesar de que la promesa se la dio 24 años antes, llega este punto en el cual le cambia el nombre, pero no porque Dios dijera, me vas a esperar 24 años. Es que al final de cuentas, Abraham no estaba listo, su carácter no estaba preparado para recibir la bendición de Dios. Cuando tú y yo nos acercamos confiados a Dios, igual tenemos acceso a sus promesas y a sus bendiciones, pero falta
que lo dejemos renovarnos, que lo dejemos darnos esa nueva identidad, que nos apropiemos de nuestra identidad que es ser hijos de Dios, para que entonces recibamos las promesas y el pacto se cumpla también en nosotros. La pregunta es si tú crees eso, porque si no crees eso, van a pasar igual 24 años como le pasaron a Abraham o más, no sé cuántos tiempo llevas esperando la bendición de Cristo. Yo decido creerlo, pero en el decidir creerlo todavía hay muchas cosas, porque quisiéramos que fuera tan sencillo como decir yo creo y la bendición llega. Pero Dios dice, sí, está bien, dices creer, pero no vives como alguien que cree. No vives como alguien con fe. Es decir, yo te reconozco como mi amigo, pero tú no me reconoces como tu amigo. Tú no vives como si fuera tu amigo, porque un amigo está ahí siempre, le buscamos siempre, lo procuramos siempre. Y tú y yo tratamos a Dios como un conocido que nos saca de broncas, como ese tío que trabaja en el SAT, o trabaja en la policía, o trabaja en algún lugar con influencias, y solo le hablas cuando tienes broncas. Así tratamos a Dios. Y Dios dice, espérate, yo no, o sea, sí te puedo ayudar con tus broncas, pero quiero conocerlas antes. Quiero estar en tu día a día, quiero ser parte de tu vida, quiero que tú me reconozcas como mi amigo. Y de eso se trata el día de hoy. Entonces la semana pasada terminamos en Génesis 17:5, donde Dios le cambia el nombre a Abraham. Y hoy comenzamos en el versículo 6 de Génesis 17. Dice, te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes. Después de ti, de generación en generación, este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. Cuando Dios le da la nueva identidad a Abraham, pasa algo interesante. Con la nueva identidad viene una nueva revelación. Parece que lo que estamos leyendo es lo mismo, y tal vez tú lees Génesis 17 del 6 al 8 y dices, pues sí, es el mismo pacto que ya venimos estudiando durante 4 o 5 semanas, pero no, hay nueva revelación en el pacto. ¿Por qué tú y yo no nos damos cuenta? Porque tal vez ya lo hemos estudiado o ya conocemos un poquito más de Abraham y dices, pues el pacto es que iba a ser bendición universal, muchas generaciones, muchos hijos, y que Dios iba a ser su Dios por siempre, pero la realidad es que hasta este punto es donde Dios comienza a darle nuevas revelaciones a Abraham con respecto al pacto y respecto a la promesa, después de que recibe su nueva identidad. Y eso pasa contigo y conmigo. Tú y yo a veces queremos que en el momento en el que dices, yo creo, el pastor dijo que quién le entregará su vida este domingo a Cristo, y te paraste y entonces esperas salir y encontrar en tu mail o en tu parabrisas la nueva revelación divina. Y así no funciona. Hay veces que Dios espera a que tú te apropies de la identidad para darle paso a la siguiente revelación. Es más, hay veces que tú y yo le decimos, Dios, a ver, no, dime qué va a venir si me acerco, pues para ver si quiero acercarme, porque pues mi vida acá está entretenida y sí me late lo que me quieres decir, sí me late lo que dice el pastor o mi amigo o mi amiga, pero explícame un poquito más antes de que yo quiera dar el paso. Y la verdad es que Dios dice, mira, brother, yo no tengo prisa. Confía, acércate, y con cada paso que tú des, yo te voy a mostrar el siguiente. Recordemos cuando Pedro en el Nuevo Testamento camina sobre el agua, él permaneció caminando en el agua mientras su mirada estaba con Jesús. En el momento en el que quitó la mirada de Jesús, se cayó. ¿Sí? Lo mismo pasa con nosotros. El paso y la claridad del paso y la claridad del plan y el propósito que Dios tiene para nosotros y la revelación del plan que Dios tiene para nosotros se va a ir dando con cada paso que demos de fe hacia Jesús. Entonces, en el caso de Abraham, y se dieron cuenta, les dice algo que no le había dicho nunca a Abraham. En este caso ahora a Abraham le dice, llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán muchos reyes. Previo a esto, lo único que Abraham sabía es que iba a tener una gran descendencia, pero él nunca había sabido que parte de la promesa iba a ser muchas naciones
que eventualmente se iba a convertir en las 12 tribus de Israel, que se convirtieron en 12 ciudades muy grandes, y luego una gran cantidad de reyes que van surgiendo y que llegan, y se conecta este punto con Saúl, con David y con todos los reyes que vienen después, y eventualmente con el Mesías, con Jesús. Pero hasta este punto Abraham no conocía esa parte de la historia. Es una nueva característica que hoy a ti y a mí nos hace entender el vínculo entre Abraham, con David, con Jesús y eventualmente con nosotros. Porque una cosa que tú y yo tenemos que tener muy clara es que en el final de los tiempos, si tú eres hijo de Dios y le entregaste tu vida a Dios, tú y yo también seremos reyes, reinaremos con Dios en el cielo. Entonces tú y yo somos parte de esta promesa. Cuando la Biblia le promete a Abraham reyes, está hablando de nosotros. Pero la verdad es que veo sus caras y siento que no se lo creen. Dile al de al lado, eres un rey o una reina. A ver, quiero ver que se lo digan, créanselo. Porque ahí empieza el problema, no lo creemos. La verdad es eso, no creemos que tú y yo estamos destinados a ser reyes. Nos encantaría ser reyes en la tierra, pero al menos tenemos la promesa de ser reyes en el cielo. Entonces, lo más importante de esto es que en este punto es la primera vez que Dios usa la palabra pacto eterno. En algunas versiones de la Biblia dice pacto perpetuo. Y lo interesante es que tú y yo decimos, pues un pacto eterno, un pacto perpetuo, ¿qué es? Es un pacto que va a durar toda la vida, todo el tiempo, toda la eternidad, ¿no? Pero en el hebreo, el lenguaje y la traducción tal cual es todo el tiempo a través de todo el tiempo a través del cual ciertas condiciones persisten sin importar las circunstancias. Entonces, el cumplimiento del pacto es seguro, no depende de las circunstancias. Gracias a Dios, no depende de que tengan buena vida cada uno de los descendientes de Abraham, porque a veces tú y yo leemos la Biblia y vemos todas las barbaridades que hicieron los reyes de Israel y de Judá, y decimos, ¿cómo Dios no los tronó? La realidad es que Dios no podía tronarlos, ¿sí? No podía tronarlos porque el pacto corría con ellos e iba avanzando con ellos. Y era un pacto que dependía de Él, no de la gente. Y lo mismo pasa con nosotros. A veces tú y yo creemos que estamos destinados a una vida de perfección. Y no, Dios busca perfeccionarnos. Y no porque tú falles, tu hijo está destinado a fallar. O no porque tus padres fallaron, tú estás destinado a fallar. Es a pesar de las circunstancias. Es un pacto perpetuo y es un pacto eterno. Entonces, yo creo que todos alguna vez nos hemos preguntado por qué Dios le aguantó tanto al pueblo de Israel. O sea, la verdad es que leemos, o bueno, yo en lo personal leo el Antiguo Testamento, principalmente toda la parte de que es Génesis, Éxodo, Levítico, Reyes, todo donde viene toda la historia, Crónicas, donde dice, y este rey hizo lo que no le agrada a Dios, puso altares y no sé qué, y luego este rey también se rebeló contra Dios, este rey medio que hizo las cosas bien, pero no tan bien. Y dices, oye, ¿por qué Dios no en un punto dijo, bueno, ya como que cambio de nación, no, a ver si alguien más me hace caso? La cosa es que Dios no podía hacer eso, y no porque Dios estuviera impedido, no, pero era un tema de que Dios y el pacto no dependía de las personas, gracias a Dios, porque si no el pacto se hubiera roto hace mucho tiempo. Entonces, ninguna acción de Abraham o ninguna acción de sus descendientes iba a afectar el cumplimiento de la promesa. Pero lo más importante, y la nueva revelación que aparece ahí, y que hasta parecería obvia cuando la leemos, es que dice, yo seré su Dios. Nunca antes, en todas las promesas que le había hecho a Abraham, Dios dice, y yo seré su Dios. Es una frase culminante, porque lo que está haciendo aquí Dios es impresionante, y la verdad es que cuando lo estaba estudiando dije, quiero ser bien claro con esto, porque Dios se está incluyendo a sí mismo en la promesa. Le decía a Sari, Dios se promete a sí mismo, y no de que Dios haga una promesa hacia él, sino que Dios dice, no importa lo que hagas, yo voy a ser tu Dios. Y tú vas a ser mío.
Imagínate lo que significa esa promesa, que a veces tú y yo la minimizamos. Dice, o tal vez tú pudieras creer, bueno, pero esa promesa, ¿qué? Sí, gracias. El calor está un poquito complicado ahí, perdón, chavos. Vayan a Gálatas, porque les repito que muchas veces tú y yo perdemos el vínculo que existe en Abraham con nosotros. Gálatas 3:29. Dice, y ahora que pertenecen a Cristo, es decir, en el momento en el que tú y yo decidimos entregarle nuestra vida a Cristo y volvernos posesión de Cristo, dice, son verdaderos hijos de Abraham. ¿Ve lo que está diciendo? Nos convertimos en descendientes de Abraham. Nos convertimos en la simiente de Abraham. Son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Qué promesa nos pertenece a nosotros? Y yo seré su Dios. Entonces, esa promesa que estamos leyendo en Génesis se vuelve nuestra cuando tú y yo nos volvemos de Cristo. ¿Sí me explico? Por eso les decía que el mensaje se llama el amigo de mi amigo. ¿Sí? Porque en realidad el que fue amigo de Dios fue Abraham. Y gracias a la amistad de Abraham, llega David, llega Jesús. Y cuando yo digo, oye, yo quiero ser amigo de Jesús, como Jesús es amigo de Dios y amigo de Abraham, ya la hice yo también. Pero la clave está en lo que dice ahí, ahora que pertenecen a Cristo. Es decir, tiene que ver con nuestra propia pertenencia. El abrámico nos incluye a nosotros. Es decir, somos parte del pacto abrámico, somos parte de la promesa. No se terminó en el Antiguo Testamento, sigue vigente hasta nuestros días. A lo largo del Antiguo Testamento es el elemento principal. Todo el Antiguo Testamento es el pacto inquebrantable de Dios con el pueblo de Israel, con la descendencia de Abraham. Porque a veces esa parte es la que perdemos de imagen. Decimos, no es que el pueblo de Israel. No, el pueblo, la promesa no fue a Israel. La promesa fue a Abraham. Abraham es el dueño del pacto, Dios es el dueño del pacto, pero se lo otorga a Abraham. Y en el momento en el que tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, dice ahí, somos hijos de Abraham. El pacto abrámico se vuelve nuestro. En el Nuevo Testamento, Apocalipsis 21:3, vean lo que dice. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Esta promesa es nuestra. Dios, al final de los tiempos, pueblo, pero no está hablando del pueblo de Israel, está hablando del descendiente de Abraham. Y en Gálatas vimos que si somos de Cristo, somos parte de este pueblo. Y entonces de nueva cuenta vemos en Apocalipsis 21 cómo Dios permanece fiel a su pacto. Esta es la promesa definitiva y la bendición definitiva. Al final, la promesa culminante de Dios es que Dios será nuestro Dios. Y por lo tanto, no necesitamos nada más. Esa es la promesa más importante que tú y yo podemos tener. Y esa es la promesa más importante a la cual debemos aferrarnos. Dios dice, voy a ser tu Dios. Y si tú tienes a Dios como tu Dios, la realidad es que no necesitamos nada más. Entonces, es evidente que ningún otro ser humano tuvo una relación con Dios como la que tuvo Abraham. El amigo de Dios. Después de mucho tiempo, vemos a David que tuvo un corazón conforme al de Dios. Y vemos a Jesús reconociéndonos como su amigo. Pero el único amigo de Dios fue Abraham. Isaías 41:8. En cuanto a ti, Israel, mi siervo Jacob, a quien he escogido, descendiente de quién? De mi amigo Abraham. Imagínate que un día leyeras, mi amigo es hijo de mi amigo Gerardo. No más, que Dios dijera, mi amigo Gerardo. Ese debería de ser nuestro objetivo.
pero la verdad es que lo minimizamos. Ahora, esto no significa que Abraham fue perfecto. Esto no significa que Abraham no falló. Esto no significa que Abraham no tuvo debilidades espirituales. Eso no significa que Abraham no tuvo depresiones, enojos, tristezas, ataques de ira, rebeliones. O sea, Abraham era una fichita también. Pero al final, eso no canceló nunca su relación íntima con Dios. Al final, constantemente y capítulo tras capítulo, vemos cómo Abraham regresa a honrar a Dios. Por eso Dios lo consideraba su amigo. Es como ese amigo que tenemos, que lo tratamos de la patada, pero ahí está siempre. Entonces Dios ni siquiera espera que lo tratemos bien. Espera que lo busquemos y que nos relacionemos con Él. Eso es lo que espera Dios. Dios no espera una relación perfecta, de amistad perfecta y somos mejores amigos y vamos caminando de la mano. Dios espera que lo busques y que en los momentos difíciles recurras a Él, pero Él sabe que le vas a fallar. La respuesta de Abraham es como le fallaba a Dios. La respuesta de Abraham siempre era honra. Vuelvo a ti, te agradezco, generoso, me postro a ti. Esa era la respuesta de Abraham. ¿Cómo es tu respuesta hacia Dios? Vean lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 23, porque todavía en el Nuevo Testamento se le sigue diciendo a Abraham, amigo de Dios. Y así se cumplió, Santiago 2, 23, y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. El vocablo amigo sugiere una relación de intimidad. Y es el modelo que Dios establece en respuesta a una fe obediente. Es decir, si yo digo, vean los pasos que requiere que seas un amigo de Dios. Tengo fe, o digo tener fe, digo creer en Dios. Inmediatamente después, como tengo fe y creo en Dios, me vuelvo obediente a la palabra de Dios. No puedo decir tengo fe y permanecer en desobediencia. No quiere decir que no me voy a equivocar. Pero es como cuando tu hijo, es un niño que se porta bien, que hace bien las cosas y de repente falla y tú reaccionas, es que eres bien desobediente. ¿No? Sari a veces me lo dice, porque a veces yo sobrereacciono con José Pablo. Me dice, tranquilo, se ha portado muy bien. Digo, sí es cierto. Sí es cierto. No, una falla no lo hace desobediente. Una falla no lo hace malcriado. Un berrinche no lo hace berrinchudo. Dios cree exactamente lo mismo. Una falla, un error no te hace desobediente. ¿Qué te hace obediente? El intentar vivir una vida de obediencia. Entonces aquí vemos cómo lo primero es tengo fe, lo segundo es soy obediente y cuando tengo fe y soy obediente, automáticamente se da una relación de amistad con Dios. Entonces, de la misma manera que con Abraham, Dios nos ofrece a ti y a mí una amistad. Pero a diferencia de Abraham, Dios nos ofrece una amistad a ti y a mí a través de Cristo. Y lo padre de esto es que como Abraham es una amistad que no podemos ganarnos, no podemos merecerla. Es más, está diseñada para un pecador como tú y como yo, así hecha para pecadores. Entonces, si no te reconoces como pecador, no puedes aferrarte a esa bendición. Lo primero es decir, soy pecador, ¿ya puedo ser tu amigo? Sí. Eso es lo primero, reconocerte como pecador. Y pecador en necesidad, soy pecador necesitado, Dios. Es lo primero. Porque a veces queremos llegar y como, oye Dios, pues sí, tú sabes lo que soy, dame chance de ser tu amigo. Y Dios dice, no, a ver, brother, lo primero es, soy un pecador, te necesito. Ya que reconoces eso, tú y yo podemos comenzar a relacionarnos. Entonces, por eso es la importancia y por eso la constante de dejar el ego de lado. Se nos olvida que el pecado original para mí es el ego. La Biblia no lo dice como tal, pero recordemos a Adán y Eva. ¿Qué fue lo que pasó? Quisieron ser como Dios. Se dejaron llevar por su ego. No lo necesito, yo puedo más, yo soy mejor. Entonces la verdad es que esa es interpretación mía, Gerardo 1:1, el pecado original es el ego. Y aquí lo vemos.
Para acercarte a Dios, lo primero es dejo el ego de lado, me reconozco como pecador en necesidad y entonces me reconozco como tal y me acerco a ti. Después de esto, Dios establece una señal del pacto hacia la descendencia de Abraham. Y esta señal del pacto es la circuncisión. Ahora, más allá del rito de la circuncisión, no me voy a detener mucho ahí. Lo que quiero que veamos es lo que claramente está implícito en el rito de la circuncisión. Entonces vayan a Génesis capítulo 17, versículo 9. Ahí estamos. El siguiente versículo dice: entonces Dios le dijo a Abraham: es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal de pacto entre tú y yo. De generación en generación, todo varón debe ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa. Ve, o sea, no está hablando solo de descendientes de Abraham, sino a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados. Llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Entonces me llama la atención porque en realidad Dios establece el pacto con Abraham y su descendencia, pero la señal del pacto se la pide a todos. Es decir, el pacto no solo es con los descendientes. Entonces, yo no sé tú, yo creo que particularmente los hombres, ¿alguna vez se han preguntado por qué la circuncisión? Digo, está complicado. Gracias a Dios ya no es necesario. Pero hay varios puntos, y voy a tocar 4 puntos de lo que la circuncisión representa. El pacto número 1 es que el órgano sexual masculino es aquel a través del cual la simiente de Abraham era transmitida y perpetuada. Entonces el rito tiene que ver con que las impurezas, en aquel entonces, tomen en cuenta que en aquel entonces no había los medios de higiene y de salud que existen hoy en día. Entonces el tema del prepucio podía generar infecciones y problemas y enfermedades. Entonces, además de un tema de cuidado de Dios hacia su pueblo, era un tema que representaba el eliminar las impurezas de la naturaleza humana. No porque el prepucio fuera impuro, pero podía provocar impurezas. Pero quiero que vean su relación en Colosenses. En Colosenses capítulo 2, versículo 11, dice: cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Ahora vayan a Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. Y luego dice: la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Entonces, lo que está hablando en aquel entonces como un rito de purificación, hoy en día sigue vigente, pero más allá de un rito corporal o físico, tiene que ver con el hecho de que tú y yo dejemos de lado lo que nos hace impuros. ¿Sí? No quiere decir que dejo de lado mis pecados, porque el pecado va a seguir ocurriendo, vamos a seguir fallando. Pero tú y yo sabemos cuando nos presentamos a Cristo de qué pie cojeamos. Dios, soy un borracho, Dios, soy un mentiroso, Dios, soy un infiel, Dios, no soy un buen administrador, y todas las cosas de las que fallamos. Todo eso lo llegamos y entonces Dios agarra sus tijeritas y las arranca y las avienta. Y te dice: no te preocupes, estás circuncidado de tu pecado, estás circuncidado de tu vieja naturaleza. Comienza una nueva vida, comienza un nuevo camino contigo. La segunda cosa que tiene que ver la circuncisión es que se practica como señal de la posesión de la justicia.
está chistoso lo que estoy diciendo, pero quiero que vayamos a Romanos 4:11 para ver si lo entendemos. Romanos 4:11 dice: la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe. Ojo, la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo antes de la circuncisión. Por tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a la fe. Está hablando de nosotros de nueva cuenta. ¿Qué nos hace justos? No la circuncisión, ni siquiera el entregarle nuestros pecados y que nos los quite. Eso es secundario. Nos hace justos la fe. Cuando le entrego mi fe a Cristo, Dios me justifica y luego viene la remoción del pecado. Cubre nuestros pecados, ¿sí? Entonces, a veces tú y yo creemos que tenemos que cumplir ciertas cosas para ser justificados y no, la justificación viene por automático cuando nos entregamos a Él. La purificación, la santificación, la perfección viene después y es un proceso. Número 3, la circuncisión sugería una entrega a Dios. Igual, vamos a Jeremías capítulo 4, versículo 4. Lo voy a leer en la Reina Valera, porque es un poquito más claro en esa versión. Dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Está hablando de que nos quitemos algo del corazón, no del órgano sexual. Entonces habla de que nos entregamos a Dios y cuando le entregamos nuestro corazón a Dios y nuestra vida a Dios, entonces Dios es el que lleva a cabo el proceso de quitar las impurezas. Pero es un proceso que va cumpliendo. Y después habla de un compromiso con el pueblo. Lo vimos ahí en el versículo que leímos, versículo 14, Génesis 17:14. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. ¿Qué está hablando? No importa que me digas que tienes fe, si no me entregas tus pecados, si no me entregas tus impurezas, si no me entregas tus necesidades, si no me entregas tus oraciones, no eres parte del pacto. No es digo que tengo fe, es vivo como alguien que tiene fe y te dejo chambear en mi vida. Y te dejo trabajar y te dejo quitarme las impurezas. El hombre está diseñado para vivir en comunidad. En tiempos de Abraham se necesitaba la circuncisión para probar que eras miembro de la comunidad. Hoy solamente se necesita que tengas congruencia con la fe. O alguna vez alguien ha entrado y le digo: a ver, pase, tengo que ver si está circuncidado, joven. No, ¿verdad? O pasa, a ver, enséñeme que ya está puro. ¿Verdad que no? Nunca le hemos preguntado nada a nadie. Pásenle. La puerta está abierta. Vive como congruente a la fe que dices tener. De eso se trata. Entonces, lo que estamos viendo aquí es totalmente aplicable a nuestras vidas. Y no tiene que ver con que de aquí se tienen que ir a circuncidar todos, sino que se trata de que la circuncisión fue un acto motivado por la fe. Y la circuncisión por sí sola no produce nada. De la misma manera que el decir yo creo, pararme de mi silla al final de un servicio, produce nada. Es el proceso de purificación y santificación el que nos va a cambiar y el que va a modificar nuestro carácter. Entonces la justicia solo proviene de Dios, sobre todo aquel que cree en Él y que vive congruente a su fe. Si no, no pasa nada. Ahora, como en los tiempos de Abraham, el no hacerse la circuncisión era una prueba de tu rechazo a la obediencia de Dios, de tu rechazo a la palabra de Dios. Entonces, al final no era un tema de hacer o no el ritual, era un tema de obediencia. Era un tema de entrega, era un tema de obedezco o no obedezco la palabra de Dios, porque al final la evidencia de nuestra fe es la obediencia a la palabra de Dios. A eso se resume esto. La evidencia de nuestra fe es la obediencia a la palabra de Dios. Entonces vayan al versículo 15. Génesis 17:15. Entonces Dios le dijo a Abraham:
Con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara, y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Nueva revelación. Hasta este punto Abraham no sabía que el hijo vendría por Sarai. Y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro, incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios, que Ismael viva bajo tu bendición especial. Pero Dios le respondió, no, Sara tu esposa te dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes, como pacto eterno. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré, tal como me has pedido, haré que sea muy fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de 1 año. Por fin Dios le da una fecha. Pero 24 años después de que le entregó su vida, después de que Abraham recibe una nueva identidad, después de que su esposa también recibe una nueva identidad, porque Sarai no era una fichita, y no estoy hablando de mi esposa. Entonces, finalmente, Dios revela su plan. Finalmente, 24 años después de la promesa, Dios por fin está poniendo los puntos sobre las íes. Y entonces ya le dice, Sarai concebirá al hijo de la promesa. Lo que está haciendo es que Dios reservó ciertas bendiciones para su esposa. La primera de ellas fue un nombre nuevo. Y eso es bien interesante, es la única mujer en la Biblia que recibe un nombre nuevo. A lo largo de la Biblia encontramos a hombres que reciben nombres nuevos constantemente, pero Sarai fue la única mujer que recibió una nueva identidad como tal. Y capítulos más adelante vamos a ver cómo también es la única mujer que se menciona su edad al morir. Hay muchas mujeres que mueren en la Biblia, pero pues se murieron y ya. Y de los hombres siempre era, y murió a los no sé cuántos años, y murió durante no sé qué tantos, ¿no? O sea, puedes trazar una cronología a través de los hombres, pero las mujeres no. Y Sarai es la única que le cambia el nombre, y también es la única que menciona su edad al morir. Ahora, Sara, al igual que Abraham, es un hombre de bendición. Hasta que te apropiaste de tu nueva identidad, la bendición entró. Ve cómo 24 años neciaste, y hasta que te apropiaste de la bendición, en 1 año te cumplo la promesa. Y no fue antes porque pues 9 meses tiene que estar el chamaco adentro, si no. O sea, entonces era un proceso. Al final no dependía de Dios, ¿de quién dependía? De que Abraham y Sarai se apropiaran de su nueva identidad en Dios. El pacto se iba a cumplir, ¿eh? Si seguían neciando 50 años más, en 50 años iban a ser Isaac. Pero fue hasta que ellos dos decidieron recibir su nueva identidad y estar preparados para recibir su nueva identidad que la bendición les llegó. Entonces, Sara tendrá un hijo, ¿sí? Solo uno, único en su clase. Dios le da fuerza para poder concebir no solo a esa edad, sino que no nos podemos olvidar que era estéril. La Biblia en 2 ocasiones distintas nos dice que Sarai era estéril, pero Sara no. Sara no era estéril. Sara no era una anciana débil de 99 años. Sara era una mujer fuerte, fértil, con la capacidad de producir el hijo de la promesa. Y a veces tú y yo así lo vemos. Decimos, no, pues que yo no puedo nada. No, pues es que Gerardo está bien chafilla y le falla todo. Pero el problema es ese. En el momento en el que dices, no, pero espérate, no soy Gerardo, soy un hijo de Dios. Y el hijo de Dios es diferente a Gerardo. El hijo de Dios puede hacer cosas que Gerardo no puede hacer. De la misma manera que Sara puede hacer cosas que Sarai no podía. De la misma forma que Abraham puede hacer cosas que Abraham no podía. Pero ¿de qué depende? De que yo me lo crea. De que yo entienda. Entonces Abraham al final se postra, pero se ríe. Ahora,
Es importante, la postura es muy importante porque les recuerdo cómo el tema de Abraham siempre era adoración, reverencia. Y si bien dice ahí que como que se reía incrédulo, pero más de un tema de incredulidad, tiene que ver con un tema de sorpresa. Su fe no se había quebrantado, su fe seguía firme. Romanos 4:19 dice, y la fe de Abraham, la fe de Abraham no se debilitó. Abraham puede que sí. Abraham seguramente falló. Abraham cometió muchos errores, pero su fe no se debilitó. A pesar de que él reconocía que por tener 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Pero la fe seguía ahí. El problema contigo y conmigo es que a la primera tormenta la fe es lo primero que nos quitamos. Y dejamos de confiar, y dejamos de creer, y dejamos de venir a la iglesia, y dejamos de obedecer, y dejamos de diezmar, porque pues ni sirve, estamos haciendo corajes con Dios. Y Dios te dice, a ver, ¿en qué parte de la Biblia te prometí que no iba a haber tormentas? ¿En qué parte de la Biblia te prometí que no iba a haber broncas? Te prometí que ibas a tener fuerzas, te prometí que ibas a salir adelante, te prometí que ibas a avanzar firme, pero nunca te dije que no iba a haber momentos complicados, al contrario. Te dije que vas a ser perseguido, te dije que vas a ser atacado, te dije que puedes hasta ser apedreado por tu fe. Pero te prometo fortaleza. Lo importante es que la fe permanezca. Entonces, al final el hijo iba a ser producto de una intervención milagrosa. Y Abraham, hasta este punto, había creído que el resultado de su esfuerzo humano, es decir, Israel, era el plan de Dios. Aquí todavía Abraham está abogando por Ismael. Y Dios le dice, a ver, Ismael es tu bronca. Y vas a lidiar con él mucho tiempo. Tu descendencia va a tener que lidiar con él mucho tiempo. Pero Ismael no es el pacto. Entonces deja todos tus proyectitos que traes en mente, que crees que son míos, y enfócate en el mío. Y yo te voy a mostrar qué es lo que quiero. Ismael era el hijo de la carne, vamos a llamarle así. Era el hijo del esfuerzo humano y de la creatividad humana. Es el hijo de cada cosa que se te ocurre para ganarte la bendición de Dios y las broncas que te metes por eso. Isaac era el hijo de la promesa, el que iba a pasar sin importar lo que Abraham hiciera. La bendición de Dios es siempre un acto milagroso de gracia divina. No depende de ti y de mí. Ahora, Ismael no fue el resultado de un milagro. Ismael fue el resultado de un pecado. Y Dios le enfatiza a Abraham algo, Dios le enfatiza, voy a cumplir mi promesa a través del hijo con Sara. Incluso Dios le da el nombre a Isaac. Abraham y Sara no pudieron escoger el nombre. Dios le dice, se va a llamar Isaac. Dios lo está separando para cumplir su promesa. Dios lo está separando para cumplir a través de él el pacto. Isaac lo que representa es la victoria de Dios sobre la lógica, la racionalización y el esfuerzo humano. Hasta este punto Abraham creía que él tenía que hacer algo. Y eventualmente Dios le dice, mira, no depende de ti, es acerca de mí. Entonces Isaac es la gracia divina sobre el esfuerzo humano, la gracia divina sobre la lógica humana, porque la salvación nunca, jamás va a ser el producto del esfuerzo humano, sino un acto de gracia sobrenatural. La salvación no depende de nosotros. Versículo 22 al 27. Cuando Dios terminó de hablar, dejó a Abraham. Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael y todos los varones de su casa, tanto los que habían nacido allí como los que había comprado, y los circuncidó, cortándoles el prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, y su hijo Ismael tenía 13. Tanto Abraham como su hijo Ismael fueron circuncidados ese mismo día, y también los demás varones de la casa, los nacidos allí y los comprados como siervos, todos fueron circuncidados junto a él. Entonces, después de revelar todas las verdades de la promesa a Abraham, o sea, por fin le dice todo lo que va a ocurrir a Abraham,
Dios le prometió tierra. Dios estableció un pacto perpetuo. Vean todas las verdades que le dio. Le prometió tierra. Le prometió un pacto perpetuo. Se prometió a sí mismo Dios. Dios, aparte de todo, le extendió la bendición a su esposa. Todo esto le fue revelado a Abraham en el momento en el que él recibe su nueva identidad. Entonces, después de que le da toda la bendición, pasa algo bien interesante, que a veces a ti y a mí no nos gusta. Dice, Dios deja a Abraham. Así dice, así comienza, si lo leíste el versículo 22, dice, cuando Dios terminó de hablar, dejó a Abraham. Y esa parte cómo no nos gusta, porque lo queremos tener ahí. Porque así como les decía la semana pasada, ¿cómo vivirías si tuvieras a Dios a tu lado, así físicamente? ¿Cuántos pecados no cometerías si caminaras con Él todos los días, así abrazado de Él? Seguro no ves a la que pasa a un lado, seguro diezmas lo que tienes que diezmar, porque pues recibió así el cheque contigo, entonces ni modo que te hagas menso. Entonces ahí vas con Dios, pues muchas cosas las harías diferente. Pero el problema es que a veces cuando le entregas tu vida a Dios, parece que Dios te deja. Parece que Dios te deja. Parece que Dios se aleja. ¿Y quieres saber cuál fue la clave de Abraham? Que en el momento en el que Dios lo dejó, inmediatamente lo que hizo Abraham, se puso a chambear y a obedecer. Dios lo deja y él se pone a trabajar. Dios lo deja y él se pone a cumplir con el pacto. Y él se pone a cumplir su responsabilidad. Abraham se asegura, hombres, ojo, Abraham se asegura de que todos los miembros de su familia sean circuncidados para cumplir la palabra de Dios. ¿De qué manera, y repito, ahí sí, hombres, de qué manera te estás asegurando de que tu familia esté cumpliendo la palabra de Dios? Porque en el momento en el que Dios te dice lo que hay que hacer, parece que se va, ojo, parece que se va. En ese momento la obediencia debe de entrar. ¿De qué forma te estás asegurando que tus hijos sean obedientes a la palabra de Dios? En la semana platicaba con alguien y le decía, ¿cuánto oras con tu hijo? Porque es cómo mejoro la relación, no sé qué, pues, ¿cuánto tiempo oras con tu hijo? ¿Cuánto tiempo le lees la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo oras con tu esposa? No, pues no. La verdad es que es una ley, no ha habido alguien que me falle. Así como siempre les digo que llega alguien con broncas financieras y le pregunto cómo va en el diezmo y me dice que no. Igual, llega alguien con broncas en su familia o con sus hijos y les digo, ¿cuánto tiempo oras o cuánto tiempo pasas en familia orando? Ahí está el problema siempre. Siempre está ahí el problema. Entonces, Abraham se dedica a obedecer. Abraham, vamos a llamarle que Dios se va y cuando Dios se va, Dios le dice, te dejo el pacto y Abraham le dice, no te preocupes Dios, yo me voy a hacer cargo. Y eso es lo que hizo Abraham diferente. Por eso Abraham era su amigo. Porque Dios confiaba en que Abraham lo iba a obedecer. Ahora hay dos elementos en la obediencia de Abraham. Porque a veces tú y yo queremos hasta ponerle condiciones a nuestra obediencia. Va Dios, te obedezco, pero, o lo voy a hacer si tú, y no. Dice ahí, Abraham primero dice, ese mismo día. Es decir, el primer elemento de la obediencia de Abraham se llama prontitud. Ese mismo día se puso a chambear, no esperó nada más. Y después dice, tal como Dios le había dicho. El segundo elemento es exactitud. Una obediencia que te hace amigo de Dios es una obediencia pronta y exacta. En el momento y en el tiempo. No cuando yo quiera y de la manera que yo quiera. Estos dos elementos son los que son claves en la fe de Abraham. La prontitud y la exactitud. La vida de Abraham jamás fue definida por sus errores. Y la razón de que su vida no fuera definida por sus errores fue porque su fe siempre fue pronta y exacta. Cuando Dios le pedía algo, iba y lo hacía. Lo vamos a ver capítulos más adelante. Agarra a tu hijo y ve y mátalo. ¿Vos va? Ni modo, Dios me lo pidió. Tú y yo nos dice, ve a la iglesia, ahí está el food. No, hoy no quiero, va a haber tráfico porque hubo carrera. Hoy no. Al final,
Abraham no fue definido por sus errores, fue definido por su fe y por su obediencia. Eso fue lo que lo llevó a ser amigo de Dios. Entonces, básicamente, como conclusión, Abraham, el amigo de Dios, tuvo muchas bendiciones a lo largo de su vida. Y la verdad es que decimos, no, qué padre la vida de Abraham, ¿eh? Está fregona la vida de Abraham, he aprendido tanto de su vida. Pero a veces nos olvida que tú y yo podemos experimentar ese mismo tipo de bendiciones. Abraham existe en la Biblia para que tú y yo veamos la manera de apropiarnos de las bendiciones. Entonces, sí sé que puedes tú estar pensando, pues sí, Gerardo, pero es que Abraham, pues Dios le hablaba. ¿Estás de acuerdo? Pues si a mí me hablara Dios, ya si no lo obedezco es mucha necedad. Abraham tenía manifestaciones visibles de Dios. Ahora, el tema es que estas manifestaciones de Dios, si bien no va a aparecer una zarza así como con Moisés o una voz en el cielo, va a llegar un profeta a decirte las cosas. ¿Por qué? Porque lo que nos tiene que decir ya te lo dijo y está en su Biblia. Pero esa paz que te da el caminar con Dios está ahí para ti y a mí, para ti y para mí, si confiamos y obedecemos. Entonces, si tú no recibes esas manifestaciones de Dios, más allá de una voz que te habla, pero sientes que la relación con Dios como que no se está dando como debe de ser, lo primero que tienes que pensar es cómo está tu fe y cómo está tu obediencia. Si está al 100, o sea, si tú dices, no es que mi fe está al 100 y obedezco al 100, háblame y platicamos. Si no, también, pero vamos a trabajar en lo que tenemos que trabajar. Pero la fe y la obediencia son los elementos claves. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Abraham practicó la confianza y la obediencia. No fue perfecto. Voy a hacer énfasis siempre en eso y parezco repetitivo, pero a veces se les olvida o estaban cabeceando cuando lo dije. Abraham no fue perfecto, pero practicó la confianza y la obediencia. ¿Tú lo haces? Lo aparte de que no eres perfecto, la sé. Yo no lo soy. Y estoy seguro que los que estamos aquí nos batallamos bastante. Pero la parte de la fe y la parte de la obediencia, esa es tuya. O sea, tú la sabes y tú la conoces. Y tú vas a dar cuentas de eso. ¿Qué tanta fe y qué tanta obediencia tienes? Porque a veces, tengo un chorro de broncas. ¿Qué tanta fe y qué tanta obediencia tienes? ¿Estás haciendo lo que Dios te dice que hagas o no? Porque si no, pues no le reclames a Dios, reclámate a ti. Ve lo que dice Juan capítulo 15, versículo 14. Juan 15, 14 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo... entonces Jesús me condiciona su amistad. Sí. Sí. Tenemos que ser obedientes. Si no, ¿qué clase de amigos somos? Él es fiel, Él siempre va a estar, Él siempre te va a responder. ¿Tú qué haces por Él? Y no porque Él lo necesite, pero ¿qué clase de amigos somos con Él? Abraham tuvo sus lapsus brutus, sus debilidades, sus caídas, pero al final siempre volvía a Dios, siempre se postraba a Dios, siempre lo vemos prostrado, diezmando, honrando, confiando, obedeciendo, buscando a Dios. Siempre, esa es la constante de Abraham. Y Abraham, no creas que era un erudito de la palabra de Dios, ¿eh? Al igual que tú y que yo, no entendía todo, no entendía el proceso, no entendía las formas, no entendía el porqué, pero confiaba en Él y lo obedecía y le cumplía y por lo tanto su relación se fortalecía. El elemento clave de la bendición en la vida de Abraham está en Romanos capítulo 4, versículo 20. Y ese elemento que Abraham tenía es un elemento que tú y yo podemos tener. Dice la Biblia en Romanos 4, 20, 22. Pablo nos dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo.
Pero subraya, Abraham siempre creyó. Su fe se fortaleció. Y Abraham estaba plenamente convencido. ¿Tú lo estás? Ahí está el tema. ¿Estás plenamente convencido? ¿Crees en las promesas de Dios sin vacilar? Porque si no, ahí, empieza por ahí. Dios se prometió a sí mismo a Abraham y a su descendencia. Y esa promesa sigue vigente. Por eso él decía que esto se llama el amigo de mi amigo. Porque Dios se prometió a Abraham y a su descendencia. Y si yo le entrego mi vida a Cristo, yo soy descendencia. Y por lo tanto Dios es mi amigo. Y por lo tanto Jesús es mi amigo. Y por lo tanto la promesa es mía. Y por lo tanto Dios es mi Dios. Entonces la pregunta es, ¿quieres hacer tuya la promesa de que Dios sea tu Dios? Entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo y de la misma manera que lo hizo Abraham, obedece pronta y exactamente como Dios nos lo pide. Si lo haces, lo más maravilloso de esto es que el cumplimiento de la promesa no va a depender de ti. Va a depender de Dios. No va a depender de ti ni de tu capacidad de vivir una vida intachable, sino de Dios y de tu relación con Dios. La maravillosa virtud y el elemento de la promesa de Dios es que su promesa depende de Él y no de mí, porque si dependiera de mí, estaríamos perdidos. Entonces, si lo crees, bien sencillo, comienza a obedecer. ¿Ya? Hoy, prontamente y exactamente. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, perdóname porque he sido muy necio. Perdóname porque muchas veces he dicho que quiero seguirte, he dicho que quiero amarte, he dicho que quiero entregarte mi vida, he dicho que te creo, he dicho que sí me creo tus bendiciones, pero la realidad es que no comienzo a obedecerte. Soy necio y fallo. Pero hoy quiero recibir la promesa que le hiciste a Abraham. Hoy quiero enamorarme de esa promesa y quiero hacerla mía, hoy quiero apropiarme de ella y confiar en que esa promesa no depende de mí, sino de ti. Siempre y cuando yo me aferre a ella, crea tus promesas sin vacilar y esté plenamente convencido de ellas. Hoy te entrego mi vida y quiero que tu bendición se cumpla en la mía, Padre. Gracias te doy por tu infinita misericordia, gracias te doy por tu bondad. Ayúdame con tu Espíritu Santo a ser obediente, pronta y exactamente. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no te pones de pie?